se encuentra en el estudio el profesor Ramón Centeno, investigador titular del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, y viene a hablarnos de dos temas que yo considero, maestro, bienvenido primero que nada. Muchas gracias, muy buenos días, un gusto estar aquí. Usted es un buen maestro, está dando clases en línea. Estamos dando clases en línea porque no a hay de los otra. Universitarios, en la Unison. Hay que chambear. Claro, claro, y el tema tiene que ver con la democracia en el mundo. Vamos a ligarlo, a conectarlo con la flotilla global Sumut. El mundo cambió después de la Segunda Guerra Mundial, o cuando menos así es la visión que se tenía. La ONU surge, se hacen los tratados internacionales, comienza una democratización de muchos estados-naciones en el mundo, pero una situación complicada. Las guerras que hay en el mundo, que son ahorita 2 o 3, pues primero que nada están violando tratados internacionales. La democracia se está perdiendo, la multilateralidad también en el mundo por estas guerras. ¿Cómo está impactando, primero que nada, la democracia en un contexto global? Pues claro, estas guerras y el no respetar tratados y derechos internacionales. Pues gracias por la pregunta, Marco. Es un tema muy importante, tal vez es el tema central de los seres que ahorita estamos vivos en el mundo, porque es un cambio generacional que puede dejar impacto en las siguientes décadas. Por lo menos. ¿A qué me refiero con esto? El año pasado fue la primera vez desde principios de siglo que las democracias dejaron de ser la mayoría en el mundo. Definamos la diferencia eso acaba de ocurrir. Entre democracia y autocracia, porque claro, hay un estudio que hizo The Economist en el 2025 donde hablaba que había 167 países bajo una democracia, pero solamente 24 de esos 167 tenían una democracia plena. ¿Qué está pasando? Claro, la definición de democracia, como se le entiende técnicamente en el mundo, es algo muy, muy mínimo, y es si las elecciones son libres, limpias y competitivas. Ese es el piso mínimo. Vamos. Ahora, si además un país, además de tener buenas elecciones, tiene un buen sistema de derechos humanos, una plena repartición de poderes, gobierno limitado, como una buena constitución, eso ya es un siguiente nivel, ¿no? Digamos, el piso mínimo es que las elecciones sean libres, limpias, que el sistema electoral sea real y no una simulación. Bien. Bajo esa definición, todavía hace 2 años, la mayor parte de los estados nacionales del mundo ya habían abrazado este sistema. En realidad ya el pico fue hace como unos 10 años. Se empezaron a reducir, y hoy ya no es la mayoría. Hoy ya es mayoría los gobiernos donde un sistema electoral sólido, real, ya es lo que predomina. Entonces, es decir, se están invirtiendo los términos. El mundo, o sea, el término que se está utilizando hoy en la ciencia política es autocratización. El mundo se está autocratizando. En esta oleada, que es muy fuerte porque incluye a países como la India, que es el país más poblado del mundo, hasta hace poco era democrático y ya es considerado que no lo es, ¿no? China. China, que nunca lo ha sido. Y el caso chino es fascinante y muy importante, pues posiblemente crucial, porque la imagen que teníamos después de la Segunda Guerra es que la democracia era como algo bello, lo mejor, y lo opuesto de la democracia era terrible. Claro. Y opuesto a la prosperidad. Y China rompe el paradigma porque, sin ser democrático, ha dado mucha prosperidad a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso ha causado que muchos gobiernos en el mundo digan, pues no está tan mal dejar de ser democrático. Está convirtiéndose en obsoleto los sistemas de división de poderes. Se va a recurrir otra vez a dar ese paso hacia atrás, a regresar a los años 70. Que se reinventen. Es a lo que claro. voy. Es a lo que voy. Ahorita no se está respetando ni la multilateralidad. O sea, Estados Unidos está saliéndose de acuerdos, está saliéndose de grupos internacionales. ¿Qué está pasando? ¿Cómo consideras tú el futuro cercano, a medio plazo? ¿La democracia va a continuar avanzando hacia una democracia simulada o ver un cambio en la forma de gobierno y de organización en el mundo? Es que al final esto depende de cosas tan mínimas y simples como es el día a día, la vida cotidiana. O sea, ¿en dónde está el amor de la gente, por decirlo así? Entonces, conceptos como división de poderes, multilateralidad, solamente significan algo emocional elevado en una persona si ese sistema de multilateralidad, derechos humanos, todo eso, le
en su vida cotidiana significa que la gente vive bien. Pero si la democracia no da buenos resultados económicos, entonces se abre esta brecha. Es como que, bueno, ¿para qué requerimos ese sistema si a mí no me está beneficiando a las mayorías? Entonces, mucho depende del resultado. Maestro, además del ejemplo de China, ¿hay otras naciones que estén probando nuevas formas de gobierno que tal vez se alejen de la democracia tradicional y estén dando resultados que puedan ser ejemplo para otras naciones? El principal modelo indudablemente es este. Singapur más o menos también en este sentido. Corea del Sur es democrático ya, pero hace unos años no lo era y también venía a la alza, ¿no? Pero el principal paradigma, indudablemente, o sea, no hay nada que se compare con China, porque es la próxima potencia mundial, o sea, ya están haciendo. En ese sentido, esta rivalidad que hay entre Estados Unidos y China es el segundo elemento que marca y que determina el rumbo de las relaciones internacionales actualmente, ¿no? O sea, China es el paradigma, no hay otro país con esa capacidad de deslumbrar a muchos países que digan, bueno, si nos salimos de la democracia, tenemos como a quién parecernos, no hay alguien que se le parezca. Independientemente de los sistemas de gobierno que maneje cada Estado-nación en el mundo, se requiere de un orden mundial. ¿Qué está pasando con el actual? El actual orden mundial, como tú bien me lo mencionabas al inicio, surge después de la Segunda Guerra Mundial, liderado por Estados Unidos, ¿no? Y el gran problema del mundo actual, en términos de esta arquitectura multilateral, que sí, la cúspide es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Es que el Estado que puso toda la carne en el asador para crearlo, que es de Estados Unidos, se ha estado saliendo de ese orden, renegando de él, incluso en muchas ocasiones opuesto a él. Entonces, en realidad, hoy la ONU vive no tanto gracias a Estados Unidos, sino un poco a pesar de Estados Unidos. Trump se ha salido de muchos tratados. Entonces, la ONU y toda esa arquitectura existe y subsiste por la voluntad de los demás países. Entonces, sí es un momento crítico. Sí lo es. Porque si este sistema internacional termina de disolverse, ahora mismo no hay un sustituto. Sí. La geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial estaba muy marcada hasta que cayó el muro en Berlín. O eras rojo o eras azul, se divide el mundo, viene la Guerra Fría, se hace un reordenamiento de la geopolítica, pero ahora estamos viendo que el ajedrez de la geopolítica mundial se está moviendo. Estamos viendo, por un lado, Estados Unidos con todas estas acciones que usted comenta, por otro lado, Rusia y China y Corea del Norte haciendo una coalición. ¿Cómo visualiza este reordenamiento? ¿Y qué nos puede traer ya en un contexto interno en las formas de gobierno y la interacción con otros países? Los estrategas geopolíticos de Estados Unidos se alarmaron a finales de los 90, principios de siglo. ¿En qué sentido? Cuando termina la Guerra Fría y cae la Unión Soviética, el muro de Berlín, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar, donde Estados Unidos estaba en la cúspide. Ahora, ese orden no duró demasiado tiempo porque después empezaron a despegar más países. Principalmente China, pero también Rusia, también potencias regionales, en América Latina, Brasil, y Irán un poco en Medio Oriente, Sudáfrica en esa parte del mundo. ¿Esto qué significó? Que entonces pasamos después de un mundo unipolar a uno multipolar, ¿no? Eso los estrategas de Estados Unidos le llamaron, es que llegó el ascenso del resto. En esa situación y en ese orden, entonces Estados Unidos se ha sentido en los últimos años confundidos, buscan recuperar esa preeminencia y como no lo han logrado por la vía pacífica, viene Donald Trump, que es el nuevo enfoque. Le quedan 3 años. Es por la fuerza, o sea, aunque no quieran, Estados Unidos va a estar hasta arriba. Antes, digamos, era por las buenas en el sentido de que... Había una diplomacia. Había una diplomacia, pero también la propia competitividad de Estados Unidos arrojaba naturalmente como resultado que estuvieran hasta arriba. No había que forzar las cosas. Claro. Por último, maestro, ¿qué le espera a Latinoamérica en todos estos movimientos en cuestión de geopolítica que hay y lo que hemos estado explicando? ¿Qué le espera a Latinoamérica y a México? Donald Trump ha sido muy, muy literal en el sentido de decir, hay que recuperar, esto es muy raro que un presidente lo haya vuelto a decir después del siglo XIX de Estados Unidos, hay que recuperar la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces, eso significa cero tolerancia a sistemas que no comulguen con Estados Unidos. Por eso hubo esta operación quirúrgica en Venezuela para extraer a un presidente, ¿no? Por eso ahora mismo hay una asfixia y un bloqueo muy fuerte, más que el que ya existía,
con Cuba, donde no están entrando energéticos para que también ese régimen tenga un cambio. Entonces es un neoimperialismo en este sentido, es un intento de recuperar por la fuerza una preeminencia que han sentido amenazada porque los chinos han llegado también con mucha fuerza a invertir en infraestructura Profesor en toda la Ramón región. Centeno, le agradezco y lo invitamos para otros análisis profundos al respecto. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Hacemos pausa y regresamos con más información.